Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de las herramientas y equipos que necesita un técnico en refrigeración. Iniciamos en el capítulo R007 hablando de las herramientas de medición. Tenemos el manómetro. El manómetro es un dispositivo que nos permite cuantificar la presión que existe en un sistema. Los técnicos de refrigeración necesitamos un manómetro de este modelo que tenga una escala en baja y una escala en alta. O sea, para el que desconozca este manómetro, él está constituido por dos manómetros y dos válvulas, además de tres mangueras. La manguera azul nos identifica el manómetro de baja presión. ¿Qué significa esto? El manómetro de este lado, el lado azul, tiene una escala menor a la del lado rojo. El lado rojo tiene una escala mayor y por ende sus presiones son más altas y el color que identifica ese manómetro es el color rojo. La manguera amarilla es la manguera de servicio. A la hora de conectarnos a un sistema, a un equipo de refrigeración, nos conectamos en el lado de baja, porque bien saben que en el ciclo frigorífico existen dos lados. Está el compresor, la unidad condensadora, la válvula de expansión o tubo capilar y la evaporadora. Los compresores siempre tienen una válvula de servicio conectada al lado de baja. Cuando nosotros conectamos la manguera azul en el lado de baja, vamos a obtener la presión de este lado. Y si existiese una válvula de acceso de conexión en el lado de alta, nos conectaríamos con el manómetro rojo de alta presión para poder cuantificar cuál es la presión que existe de este otro lado. ¿Es necesario tener un manómetro para poder trabajar en la refrigeración? Sí, porque a veces atenderemos fallas donde la falla del equipo, valga la redundancia, es que no tenga gas. Porque una persona no puede decir, no, le falta gas refrigerante al equipo sin tener un manómetro, porque desconocemos qué es lo que hay ahí interno. Muchos técnicos de refrigeración se equivocan sin un manómetro y pican una tubería y piden todo ese gas refrigerante a la atmósfera y ya ustedes saben cuáles son las consecuencias. ¿Qué pasa? Un manómetro lo vamos a encontrar en el mercado de esta manera. Ah, pero ¿qué tipo de gases yo puedo manejar con este manómetro? Dependiendo de sus presiones. En este caso, este manómetro que ven aquí es tiene, tiene una escala de presión en PSI, que es la verde. En el lado de alta se puede observar la escala roja, que nos indica las presiones en PSI, pero también tiene unas escalas, una en azul que dice 404A, una negra que nos dice R22 y una verde que nos dice R134A. ¿Qué nos quieren decir esas escalas? Bueno, esas escalas, como pueden observar, nos indican la temperatura la cual está ese refrigerante a esa presión. Eso nos va a servir a nosotros para poder calcular el diagrama de Molière y saber cuál es el comportamiento del ciclo frigorífico en ese instante, a qué temperatura está ese gas refrigerante dependiendo de la presión. Este equipo yo les recomiendo, y en las buenas prácticas de refrigeración se recomiendan que cuando usted va a trabajar con gases que tienen contenido de cloro, trabaje con un solo manómetro para esos tipos de refrigerantes. Y en casos de, por ejemplo, si vamos a trabajar con el R410A, tenemos que tener otro manómetro con otras mangueras que resistan presión, que resistan mayor presión, que tengan una capacidad de resistencia de presiones más altas, porque como pueden observar en el manómetro que tenemos aquí, que sus presiones son de 0 a 260 psi en baja. En cambio, en el R410A, que son gases refrigerantes que trabajan a altas presiones, el manómetro de baja tiene una escala de 0 a 300 y 500 psi y el de alta tiene de 0 a 800 psi. Esto es por las presiones que trabajan esos gases refrigerantes. Como pueden observar, este nada más tiene una escala de presión y una escala de temperatura que se rige por el R410A. Ya bien conociendo que tenemos que tener un manómetro para no extendernos, los manómetros requieren mantenimiento.
Estos manómetros poseen unos empaques en sus conexiones finales y unos pinchagusanillos, los cuales nosotros debemos estar siempre realizándoles mantenimiento para que no existan fugas. ¿Por qué razón? Porque cuando nos conectemos a un equipo, si nosotros queremos realizar un vacío y aquí no existe una hermeticidad, una conexión idónea desde la manguera al equipo, cuando realicemos el vacío nunca vamos a alcanzar los 250 micrones necesarios. ¿Por qué? Porque estaría succionando de la atmósfera humedad, entonces nunca alcanzaríamos la presión de vacío. Entonces, para ello necesitamos, si tenemos un manómetro, necesitamos poseer estas gomitas, que son los repuestos, y los pinchagusanillos, que también son los repuestos. ¿Para qué? Bueno, como usted ve que este es el extremo de la manguera, nosotros tenemos una goma, esa goma se deteriora, como pueden observar, aquí está un poco deteriorada, y el pinchagusanillo. Como pueden observar, nosotros para extraer ese pinchagusanillo, en ocasiones ese pinchagusanillo, si apretamos muy duro, se dobla. Entonces nosotros usamos un extractor de gusanillo, en este caso un tapón de válvula. Son muy útiles porque tienen un extractor de gusanillo y le damos vuelta aquí a esto y extraemos nuestro pinchagusanillo. Esto hay que estar pendiente cada cierto tiempo, cada vez que realicemos servicios, a veces podemos dañar esto. Entonces es muy necesario extraer ese pinchagusanillo y reemplazarlo por uno nuevo. Esas son una de las cosas que debemos entender acerca de los equipos y herramientas. Las herramientas tienen que estar en buenas condiciones para poder nosotros realizar los trabajos de manera idónea. Pueden ver, una vez que ya sale, podemos reemplazar la goma por una nueva. Si esto manguera la tenemos sin goma, no va a hacer ninguna función. Además del kit de gomas, necesitamos para los sistemas de R410 un adaptador, ya que las conexiones comunes de todos los gases es de calibre de 1/4 y en las de R410 son más grandes, entonces nosotros necesitamos acoplar esto a la manguera y de este nos acoplamos al equipo. Y en conexiones de automotriz necesitamos estos conectores rápidos, los cuales conectamos nuestra manguera de este lado y por el otro lado conectamos de manera rápida a los vehículos. En los vehículos necesitamos estos conectores rápidos y en los equipos que trabajan con R410A necesitamos son los adaptadores. Estos adaptadores que están aquí, que lo venden en el mercado en par. Esta que está aquí, adaptador para R410. Bueno, ya sabemos que tenemos que tener nuestros manómetros en buenas condiciones, limpiando las mangueras cada vez que realicemos un servicio. Eso nos da una ética profesional a la hora de intervenir un equipo. Otra de las herramientas importantes es la pinza amperimétrica. Bueno, ya ustedes le hemos hablado en los capítulos anteriores que la pinza amperimétrica nos sirve para cuantificar la corriente eléctrica de un equipo. Si un equipo está sobrecargado por falta de mantenimiento o por cualquier motivo, circunstancia, nosotros podemos cuantificar la corriente eléctrica del equipo y deducir cuál es la falla que tiene, además de verificar los niveles de tensión que sean idóneos para que el equipo trabaje en un régimen de voltaje idóneo y eficaz. ¿Qué otra herramienta necesitamos? Un termómetro. ¿Por qué motivo? Bueno, porque cuando un cliente te dice, mira, mi nevera no está enfriando, usted, antes de tomar cualquier decisión apresurada, instala un termómetro en el equipo y verifica y cuantifica cuál es la temperatura que tiene internamente. En las temperaturas de conversaciones son de 5 grados centígrados y en las temperaturas de congelación deberían de ser menos 15. Entonces usted coloca su termómetro y determina cuantifica cuál es la temperatura que tiene el equipo. También nos sirve para medir sobrecalentamiento y su enfriamiento, que lo haremos más adelante.
de tal manera colocando la temperatura a la entrada de la succión del compresor, podemos determinar a qué temperatura está saliendo del evaporador ese refrigerante. Nosotros podemos tener un termómetro así independiente o nuestra pinza perimétrica. En algunos casos, por ejemplo esta, tiene una opción de medir temperatura. Esta opción de medir temperatura está aquí y nosotros acoplamos nuestro termopar en la pinza y podemos cuantificar la temperatura a través de la pinza perimétrica. Otra de las herramientas es el vacuómetro. ¿Por qué motivo? Un vacuómetro nos sirve a nosotros para cuantificar el vacío que amerita un equipo de refrigeración. Nosotros no podemos cuantificar 250 micrones con el manómetro. El manómetro mide presiones de vacío, pero no son las suficientes. La escala del manómetro es demasiado pequeña para poder cuantificar a 250 micrones. Ya yo les mencioné que cuando usemos una bomba de vacío, nos vamos a dar cuenta que el manómetro se va a ir a presiones de vacío, pero en el vacuómetro, cuando realicemos la práctica, nos vamos a dar cuenta que todavía no ha alcanzado los micrones. Eso depende de múltiples factores, de los metros cúbicos que tenga el sistema, de los centímetros cúbicos, de la capacidad cúbica que tenga el sistema frigorífico interna. Eso va a ameritar un tiempo de succión de la bomba de trabajo, además de que la capacidad de la bomba de vacío, si son bombas de vacío de una etapa, nos vamos a tardar mucho para alcanzar los vacíos necesarios. Y esto es el que nos va a identificar. Sin el vacuómetro nosotros estaríamos trabajando a ciegas. Necesitamos un vacuómetro para poder garantizar que se realizó un vacío correcto en un sistema frigorífico y así poder determinar que hemos extraído toda la humedad de un sistema y allí sí podremos ingresar el refrigerante. Otra de las cosas que necesitamos es una balanza. Una balanza digital puede ser, en este caso, tenemos una balanza electrónica precisa, la cual nosotros colocamos cuando nosotros vamos a ingresar un refrigerante a un sistema de refrigeración, a un equipo. Necesitamos saber a través de la placa que el fabricante nos suministra cuántos gramos de refrigerante lleva ese equipo. ¿Cómo vamos a cuantificar cuánto refrigerante vamos a ingresar al sistema? Bueno, con una balanza de precisión de este tipo. Si usted no tiene esa balanza, no la consigue, con una balanza charcutera podemos alcanzar, no es tan precisa, pero podemos hacer una cuantificación de los gramos de refrigerante que debemos ingresar al sistema. ¿Por qué razón? Porque en las buenas prácticas de refrigeración no establecen que el gas refrigerante que necesita un sistema es el que te indica el fabricante, porque el fabricante fue el que diseñó ese ciclo frigorífico y él es el único que sabe cuánto gas refrigerante es que amerita su sistema. En las neveras, en las placas características nos dicen los gramos que necesitan y el tipo de gas refrigerante. Para ello necesitamos la balanza, porque no podemos suministrar de más ni de menos. Otra de las cosas que necesitamos es un detector de fuga. Los detectores de fuga, como este que ven aquí, es electrónico. Nos sirve para identificar una fuga si cuando conectamos un manómetro al sistema vemos que las presiones están muy bajas, estando el sistema en equilibrio, que es cuando está apagado, las presiones de alta y de baja se equilibran. Y si vemos que hay baja presión, nosotros buscamos con el detector de fugas dónde se encuentra la fuga y de manera con este dispositivo electrónico. Pero nosotros tenemos la vieja confiable, la esponja con agua jabonosa. Usted agarra una esponja con agua jabonosa y también es un dispositivo de detección de fuga. Si ya el sistema se quedó sin gas refrigerante, usted como con buenas prácticas de refrigeración lo sabe, necesita ingresar nitrógeno al sistema y con una esponja con agua con jabón usted va a colocar en toda la tubería hasta que consiga la fuga. En la descripción de este video van a observar un video que subí a mi canal donde muestran cómo detecté una fuga en un tubo capilar. En la descripción del video pueden ver el link de ese video como tal. Y también necesitamos, de manera más avanzada, si nos vamos a adentrar más adelante, vamos a seguir creciendo profesionalmente y vamos a trabajar de manera industrial en todos lados y que nos encontremos con un equipo que no tenga placa característica,
que el compresor no tenga placa, no tenga un código de identificación que nos diga el modelo del compresor, porque el modelo del compresor nos va a indicar a nosotros para qué está diseñado ese compresor, si está diseñado para gas R134, R22, R410, dependiendo de las características que nos indica el fabricante en su código que trae el compresor, nosotros podemos saber qué tipo de refrigerante es que lleva el compresor. Pero en el caso tal de que no tengamos ninguna identificación, con un analizador de gases podemos detectar qué tipo de gas es el que tiene el sistema a la hora de intervenirlo. Esto es muy poco probable que acontezca, pero debemos considerarlo porque no sabemos si el tiempo ha deteriorado las etiquetas, las placas características del equipo, y necesitamos saber qué tipo de refrigerante está allí para no expedirlo a la atmósfera. Y bueno amigos, con esto hablamos de los equipos de medición, los instrumentos de medición que necesita un técnico de refrigeración. Espero que les haya sido útil el video, y en el capítulo siguiente hablaremos de las herramientas manuales y de los equipos necesarios para la intervención de sistemas de refrigeración, como son la bomba de vacío, entre otros. No olviden de suscribirse, darle un like y compartirlos con sus compañeros. Nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta la próxima.